Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Con la iglesia hemos topado. Hola Ana, ¿qué tal? Hoy topamos doblemente. ¿Doblemente? Buenos días, Curro. Podría ser un buen título del podcast, del capítulo. Pues nada, venga, pon ese título en el capítulo número ¿qué? 45. 45. Sí, Uy, dentro de nada llegamos a las bodas de oro. Totalmente. Y aparte estamos podcast. Ya cerquita también de cumplir el año con el podcast. Sí, es verdad. A ver si con todo ese contexto intentamos hacer armar algo algo especial. Exactamente. Que ahora va a ser más complicado, lo estábamos hablando antes de empezar, porque por motivos laborales he tenido que moverme de ciudad. Y bueno, quizás algunos podcasts lo hagamos por videollamada para intentar solucionarlo de la mejor manera, porque lo que no podemos hacer es dejar a la gente sin su podcast. Eso nunca, nos seguiremos arreglando. Ya este podcast ha vivido algunos cambios en su corto año de vida, pero bueno, ahí lo haremos con los micros vía Zoom. Mira, Curro, si hemos podido estar un año y medio en pandemia, pues sí, sin que el país se pare, bueno, pues en general, con todo el mundo teletrabajando, tú y yo vamos a poder seguir haciendo el podcast. Totalmente. Tú en Boston y yo en California. Y al principio, además, con la peculiaridad de que estábamos también, que si con la mascarilla, sin la mascarilla, todo abierto, era ir probando. La verdad es que este podcast ha sido también la evolución de la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Empezábamos asustados con un montón de distancia, con mascarilla. Bueno, ahora seguimos con esa distancia, pero ya estamos más relajados. Sí, hombre, ya estamos todos más tranquilos. Y sobre todo con el rodaje hecho. Eso sí. O sea, que no ha venido bien. No lo abandonaremos, eso seguro, así que bueno, lo haremos así. Aquí seguiremos. Vamos a poner la historia de dos calles míticas de Málaga para saber la historia de los personajes que están detrás, igual que hicimos la semana pasada, por ejemplo, con las duquesas de Parcén. Efectivamente, hoy vamos a hablar de dos calles que son muy, muy, muy conocidas en Málaga. Vaya, quien más, quien menos habrá pasado de manera casi cotidiana por ellas. Estamos hablando de calle Armengual de la Mota, que es una referencia imprescindible en el callejero, y de calle Molina Lario. Y casualmente las dos se refieren a dos figuras que no son muy conocidas, pero que fueron absolutamente fundamentales, no solo en Málaga, sino en la España de la época, cada uno en su tiempo, y que además pertenecían al clero. Por eso decías tú, con la iglesia hemos topado, y los dos fueron obispos. Eso es, así que como son dos historias y las dos son muy interesantes, vamos a arrancar ya para contar esas historias de Armengual de la Mota y de Molina Lario. Y digo Armengual de la Mota y Molina Lario por ese orden, porque aunque fueron coetáneos unos poquitos años, muy pocos, es cierto que Armengual de la Mota sí es ligeramente anterior a Molina Lario. Bueno, Lorenzo Armengual de la Mota, él nació un siglo antes que Molina Lario. Vamos a ver, un siglo sí da mucho de sí, pero en el contexto general de la historia no parece tanto, sobre todo también porque ambos tuvieron que vivir una época muy convulsa. Pero por empezar perfectamente, Curro, por el orden cronológico, Armengual de la Mota, que es... Vaya, yo no sé, a mí es que me voy con el tema, pero muchas veces hablábamos la semana pasada de la duquesa de Parcén. Yo muchas veces pasaba por la calle y decía, ¿quién será esta mujer? Eso es. Al final la sorpresa es que no fue una, sino dos, como contamos la semana pasada. Pues con Armengual de la Mota me pasaba exactamente igual. De hecho, fue una historia que escribí, creo, en 2017, o sea, hace ya unos cuantos años, y realmente me preguntaba quién era Armengual de la Mota, una calle tan conocida de la que todo el mundo habla. Total, que bicheando por los libros de historia, pues me enteré realmente de quién era nuestro protagonista de hoy. Él nació en Málaga, era malagueño, nació en el año 1663 y bueno, pues su historia es muy singular porque... también lo tengo que avisar. Yo he leído en varios libros de historia las referencias biográficas de Armengual de la Mota. Hay gente o hay testimonios históricos que dicen que formaba parte o que nació en el seno de una familia noble, pero bueno, yo encontré en los coleccionables que hicimos en Sur de la historia de Málaga la investigación de Julián Semmero, que realmente pues también a mí me resulta muy... muy valiosa, una fuente siempre porque interesante. Además yo tuve la fortuna de coincidir con él en el periódico y veía cómo trabajaba,
que le atribuye un origen completamente diferente y, Curro, entre tú y yo, a mí me parece muchísimo más romántico. Hombre, por supuesto. Porque dice que Lorenzo Armengual de la Mota efectivamente nació en Málaga a mediados del siglo XVII y que nació en el barrio del Perchel. Que además sus orígenes eran muy humildes. Sus padres, que se llamaban José Armengual y Teresa de la Mota, eran pescadores en el Perchel. Bueno, y se dedicaban a eso, a vocear y a vender el pescado. El pequeño Lorenzo los ayudaba y... bueno, parecía que era un niño muy, muy espabilado. En esas labores de calle, de la venta del pescado que recogían sus padres, que pescaban sus padres, bueno, pues el pequeño Lorenzo tuvo la fortuna esa de cruzarse con la persona adecuada en el momento adecuado, que tiene el nombre, esa persona, de Antonio Ibáñez de la Riva Herrera. Él era canónigo de la Catedral de Málaga y, bueno, pues en su paseo cotidiano por el Perchel dio con el pequeño Lorenzo y adivinó en él, bueno, pues un desparpajo y una soltura que le hizo pensar que quizá ese niño podía tener una carrera apreciable en el mundo eclesiástico. Hay que recordar, Curro, que muchas veces, y eso ha sido hasta hace relativamente poco, las familias con menos recursos pues mandaban a su hijo al seminario para que allí la Iglesia se encargara de su formación, y por eso hay muchos de ellos, bueno, pues ya después se hicieron sacerdotes y continuaron con esa carrera eclesiástica, pero no por una cuestión, muchos de ellos no por una cuestión de vocación, sino realmente por una cuestión económica de que al final lo que hacía era que te quitaban una boca de la casa en hogares donde realmente era muy difícil tirar para adelante, ya no digo tirar para fin de mes, sino casi terminar el día. Claro, y tenemos que entender justo esas dos vertientes, como tú dices. Claro, la primera, la de que si el niño, digamos, podía hacer carrera, como tú estás diciendo, iba a ser con la Iglesia, que era quien tenía ese acceso a la educación, o claro, esa hombre, imagínate, siglo XVII estamos hablando de la pirámide absoluta de nobleza, clero y pueblo llano. Sí, que para los padres de Lorenzo Armengual de la Mota fue una liberación, entre comillas, pues poner a su hijo en manos de esta persona que le iba a dar estudio y un futuro, ¿no? Y vaya futuro. Sí, sobre todo porque lo que tú dices, no todo el mundo tenía oportunidad de aprender, y mucho menos si provenía, como parece ser, de ese barrio del Perchel, ese barrio más humilde, así que era una oportunidad y un golpe de suerte. Sí, tanto efectivamente, para el propio Lorenzo como para sus padres. La movilidad entre estratos sociales era casi imposible, es decir, una persona de ese pueblo llano no podía acceder a la nobleza. La única manera de ascender era precisamente a través del clero. En esa educación, en ese avance en los estudios, podemos decir que para lo que era la época, Armengual de la Mota fue un hombre de mundo, porque al menos pudo conocer ciudades como Ceuta, ciudades como Zaragoza, donde se fue formando y donde fue adquiriendo ese crecimiento, ¿no? de formación y ese crecimiento educativo. Sí, efectivamente, Curro, cuando los padres le permitieron pues ponerse bajo el manto de Antonio Ibáñez de la Riva, él empezó su estudio en la Escuela de Gramática del Cabildo de la Catedral de Málaga. Allí también comenzó los estudios como seminarista menor y, efectivamente, en su relación con Antonio Ibáñez, que cuentan las crónicas que lo trató y lo quiso como un hijo, él siguió los pasos de su mentor hacia ciudades como Ceuta y Zaragoza. Allí en esa ciudad, Curro, en Zaragoza, él se ordena sacerdote y ahí es cuando va ocupando sus primeros cargos en la escala eclesiástica. Bueno, se hablan, esas mismas crónicas hablan de ya Lorenzo como un joven absolutamente brillante, despierto, que aprovecha todas esas oportunidades y que ya comienza pues a destacar pues en filosofía, en teología, en derecho canónico y en derecho civil, que al fin y a la postre va a ser un bagaje que le abriría al poco tiempo nada más y nada menos, Curro, que las puertas de la corte, ¿no? Con Felipe V. Claro, porque todo ese avance, iba a decir precisamente, sobre todo en Zaragoza, hace que pueda tener contactos con las capas más altas de la sociedad. Sí, efectivamente, ahí está el salto, ¿no? El salto que es tan complejo, el salto en la pirámide, él lo consigue empezar a dar en Zaragoza, bueno, donde hace labores apreciables. Por ejemplo, ayudó a fundar allí el Montepío, pero bueno, pues a oídos de la corte, a oídos de Felipe V llega, ¿no? Pues la huella y un poco la importancia de ese tal Lorenzo Armengual de la Mota, a quien en 1705 llama para que se incorpore a la corte y convertirse en el gobernador del Consejo Real de Hacienda, que era un cargo absolutamente medular en
en la infraestructura de la corte. Además, también, es un poco absurdo decirlo porque en aquella época casi todas las épocas fueron convulsas, pero Felipe V, que estaba metido en plena guerra de sucesión, bueno, pues el cargo que le da a Lorenzo Armengual de la Mota es un cargo fundamental, sobre todo porque se refería a la hacienda, ¿no? Eso es. Y ya la consolidación absoluta en ese estrato noble de la sociedad es cuando además recibe el reconocimiento de marqués o es nombrado marqués de Campo Alegre, un puesto que, si no me equivoco, heredaría su hermana, ¿verdad? Sí, efectivamente, a su muerte lo heredó su hermana y fue un marquesado, un título de noble, que al final él consiguió ir de abajo a arriba hasta el piquito de la pirámide, precisamente por todos esos servicios y todos esos logros que consiguió como consejero de Hacienda a las órdenes de Felipe V. Él incluso no solo le da ese marquesado de Campo Alegre, sino que él mismo lo propone ante el Papa Clemente XI como obispo de Cádiz. Entonces, Lorenzo Armengol de la Mota abandona la corte y ya se va a su plaza definitiva como obispo de Cádiz, donde se le recuerda como una de los principales personajes del siglo XVIII, ¿no? Claro, porque allí en Cádiz es donde él ya agranda su leyenda. Allí en Cádiz, para quien no lo sepa, Armengual de la Mota también es una referencia que puede sonarnos igual que en Málaga, por el nivel de fama que llega incluso a día de hoy. Y ahí, por ejemplo, alguna de las cosas que hizo fue poner la primera piedra de la catedral, o incluso también participar en la construcción de la iglesia de San Lorenzo, del mismo barrio, del nombre del barrio con el mismo nombre, quiero decir. Sí, efectivamente, y además ahí se da una casualidad que termina por unir a Málaga y Cádiz, no solo con el nombre de Armengual de la Mota en la historia, sino también en el callejero, porque una de las calles que rodean al templo de San Lorenzo, que él ayudó a construir, lleva el nombre de Armengual de la Mota. No como Armengual de la Mota, como en el caso de Málaga, sino como Armengual. Pero bueno, en cualquier caso, ambos se refieren y recuerdan la huella del obispo que nació en Málaga. Bueno, desde luego es muy llamativo también. Además, la catedral de Cádiz, que es preciosa, a mí me encanta. Sí, es una Voy maravilla. a Cádiz todos los veranos, para mí es un fijo y eso es auténticamente preciosa, vaya. Decías también precisamente eso, que contaba con esa calle paralela a la iglesia bajo el nombre de Armengual, que es la única diferencia que hay respecto a Málaga, pero que igualmente hace referencia al personaje, exactamente. Y su implicación con esa iglesia, con la de San Lorenzo, fue tal que incluso sus restos siguen allí a día de hoy. Sí, efectivamente. Él murió a los 67 años, en 1730, y él dejó dicho que a su muerte que lo enterraran al pie del altar mayor. Allí pues reposan los restos de Armengual de la Mota. Si alguien tiene curiosidad los puede ver con una inscripción que la voy a leer. Sí, me gustaría que la leyeras. Me imagino la lápida con un súper trozo de mármol y para poner todo lo que hizo, porque la lápida se recoge: Don Lorenzo Armengual de la Mota, natural de Málaga, canónigo de la SIC Metropolitana de Santiago, visitador y vicario general del Arzobispado de Zaragoza, consejero real y camarista de Castilla, presidente del Consejo Real de Hacienda, superintendente general del mismo ramo y del Despacho Universal en el Real Gabinete y consejero del Consejo de Estado. Buen currículum. Ahí es nada, ¿eh? Sí, buen currículum. Sí. Totalmente. Si encima de todo a eso le tienes que meter un epitafio, ya me imagino que la lápida de mármol llegará hasta el altar mayor. Eso es un retablo ya entero en la iglesia. No se olvidó de Málaga también en su herencia, porque igualmente que, al igual que hemos hablado que toda la vida la hizo fuera de Málaga, no olvidó Málaga, y en su herencia, en su testamento, podemos verlo perfectamente. Sí, efectivamente, porque gran parte en su testamento, gran parte de su legado y de su herencia la destinó, o una parte, no gran parte, pero sí una parte importante, la destinó a obras caritativas en Málaga, que al fin y al cabo había sido el lugar que la había visto nacer. Y en concreto, una parte bastante apreciable de esa herencia tuvo como destino la iglesia de San Pedro, que está en el barrio que le vio nacer y a apenas un puñado de metros, pues de ese lugar donde en un golpe de suerte, pues el pequeño Lorenzo supo estar en el sitio adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Que muchas veces, Curro, en esos giros de la vida lo fiamos mucho, es verdad, al futuro y a la buena suerte, pero a veces sí, lo que se dice, un poco eso, ¿cómo se dice? La providencia, ¿no? sí, el estar en el lugar adecuado, como le pasó a él. Hay que estar ahí, hay que saber también aprovecharlo. Tuvo buen ojo también, ¿eh? Sí, bueno, por supuesto. Ese... Tuvieron buen ojo los dos. Sí, exactamente. Y los padres de Lorenzo, que también lo dejaron también. marchar, que algunos no se iban, pero sí la amplia mayoría, porque ya te digo que eso en casa representaba un alivio. Pues sí, la verdad es que sí.
Vamos a avanzar ahora unos años en la historia, pero muy poquitos, porque ahora sí vamos a contar también la historia de Molina Lario. La primera pregunta que te voy a hacer, Ana, y que quizá mucha gente se haga, es ¿qué tiene que ver Molina Lario con la familia Larios? Nada. Perfecto. Acabo pronto y lo explico. Es verdad que mucha gente se ha podido llevar a confusión porque la calle Molina Lario y la calle Larios son paralelas. Eso es. O sea, calle Larios todo el mundo sabe que va desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza de la Constitución, y en paralelo está la calle Molina Lario, que va también de esa zona este de la Plaza de la Marina hacia la Catedral de Málaga. El nombre se presta a confusión, incluso yo he oído por ahí más de una referencia a decir Molina Larios, pensando quizá o interpretando que ambos tienen algo que ver. No tienen nada que ver en el árbol genealógico. De hecho, la calle Larios, todo el mundo sabe, bueno, nuestros seguidores y yo creo que en general todo el mundo sabe que es en honor al segundo marqués de Larios, a Manuel Domingo Larios, que fue el que impulsó la construcción de la vía más elegante y nuestra favorita de la ciudad. Y el obispo Molina Lario pues no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque no solo no coincide en el árbol genealógico, sino que tampoco coincide en el calendario, porque él nació en Camañas, en Teruel, en marzo de 1722 y falleció en Málaga en 1783, pero su momento de nacimiento dista unos 15 años del nacimiento de Martín Lario y Herrero, que fue el patriarca Lario, que decidió venir a Málaga a probar fortuna y después, bueno, pues todo ese florecimiento de esa industria que todos conocemos sería su hijo Manuel Domingo el que le diera el impulso definitivo a Calle Lario, pero bueno, al final no tienen ninguna relación ni en el calendario ni en el árbol genealógico, aunque sí están muy cerca en el callejero. Por eso quizás se presta esa confusión entre Molina Lario y los Larios. Y la calle Larios, exactamente. Como decíamos, responde al nombre el obispo Molina Lario de José Molina Lario Navarro, como dices, nació en Cabañas, en Teruel, y su historia es prácticamente opuesta a la de Armengol de la Mota. Empezó toda su formación en lo que hoy es Aragón y fue desenvolviéndose hasta llegar a Málaga, o sea que fue prácticamente casi opuesto. Él no nació en Málaga, pero su huella fue muy importante, como tú dices. Bueno, él empezó por fuera de Málaga. Él estuvo en la diócesis antes de llegar a la diócesis de la capital, estuvo como canónigo penitenciario en Alcañiz y la Calatayud, y también como magistral en Albarracín y Teruel. De ahí, como en el caso de Molina Lario, Curro llega a oídos de la corte, en este caso ya estamos hablando de Carlos III, del año 1765, casi un siglo después, no, sí, pero bueno, medio siglo después, como ocurrían aquellas cosas, llegan los ecos de los servicios que presta en la diócesis de Teruel en concreto, lo llama Carlos III a la corte y lo presenta ante su santidad el Papa como obispo de la diócesis de Albarracín. Y también Carlos III decide quedarse con los servicios de Molina Lario para así nombrándolo miembro destacado de su Consejo Extraordinario. Ahí es cuando él empieza también ese recorrido imprescindible que le abriría muchas puertas en la corte. Eso es, pero él no llega a Málaga, Molina Lario no llega a Málaga hasta el 13 de abril de 1776, llega ya como obispo y con 54 años, o sea que no era una persona joven cuando él llega a Málaga. No, para lo que se estilaba en la época, que las carreras quizás, bueno, aparte de la esperanza de vida, por supuesto, pero sí que las carreras, pues te nombraban obispo incluso antes, ¿no? Era un obispo que lo curioso quizás de Molina Lario, con lo que la gente seguramente se quede, es que era un obispo de férreas convicciones. O sea, él tenía muy claro en el comportamiento que debía tener todo el cuerpo clerical. Y de hecho en sus conferencias y sus escritos... incluso el pueblo, claro. Eso es, el pueblo también. Y en sus escritos hay mucha referencia a todos esos votos eclesiásticos en las que se muestra de manera tajante. Sí, efectivamente. Mira, yo investigando sobre su vida y sobre su paso por Málaga, no existe mucha documentación sobre Molina Lario, pero siempre me voy, como digo, a mi archivo de referencia y de cabecera, que es el archivo de Narciso Díaz Escobar. Totalmente. Y ahí él precisamente guarda y reproduce pues un par de textos de Molina Lario que son absolutamente
iba a decir deliciosos, pero sí lo son por por lo curiosos que son, donde precisamente da esas claves, ¿no? De lo que tiene que ser la doctrina moral, sobre todo aplicado al clero y sobre todo aplicado a las mujeres del clero, bueno, a las monjas, ¿no? A las hermanas. Y hablando sobre todo de ese voto de castidad en el que parece que él ponía siempre ese bueno, que ponía más INRI, ¿no? En ese punto. Sí, con eso estaba muy preocupada. Totalmente, y donde deja también un párrafo que tú decías, no sé si es un escrito del propio Molina Lario o si es algo que recoge. Sí, bueno, es un documento que se guarda en el archivo de Narciso Díaz Escobar, que está casi rehecho por él, porque es del año 1780, pero en esos 68 folios es la carta que Molina Lario en concreto les envía, lo tengo aquí delante, a las religiosas de su filiación. La carta va en dos partes, porque por una parte tiene 68 folios donde insiste el obispo en las cualidades que han de observar las hermanas a la hora de cumplir con los votos de obediencia, pobreza y castidad, y que te leo. Dice, los votos de obediencia, pobreza y castidad, en los que consiste la verdadera esencia del estado religioso, y en fin, por estos santos caminos debéis aspirar y caminar incesantemente a la perfección, pues ese es el norte y fin de las verdaderas esposas de Jesucristo. Que hasta ahí... Y hasta ahí vaya normal. Exactamente, ahí, que puede esperar de un obispo de la época. Espera ayer y casi hoy, ¿no? Y casi hoy, bueno, si tú cumples esos votos, pues tienes que ser consecuente, tienes que ser coherente y los tienes que cumplir. Pero a mí hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo dedicado a la castidad, sí, que donde es el que leo, que además cuando hemos estado hablando previamente, preparando este podcast, digo, Curro, esto lo tengo que leer, y me ha dicho que sí, así que procedo. Molina Lario le recuerda, en concreto a las religiosas, las palabras de San Bernardo. Abro dos puntos y abro comillas. Hermana, los hombres han de ser amados, pero sin verlos. Con ningún hombre han de hablar sin tener 2 o 3 testigos a la vista. No traten con frecuencia a hombres, aunque sean religiosos y sean santos, porque de la demasiada frecuencia de visitas se origina la ruina de la castidad y la pureza. O sea, prohibido ver a los hombres, ya fueran religiosos o ya fueran civiles, y si se hacía tenía que ser con 2 o 3 testigos delante. Pero es que va más allá, y también les dice a las hermanas cómo han de confesar. Entonces procedo, vuelvo a abrir 2 puntos y vuelvo a abrir comillas. Dice, os pido que confeséis con los ojos cerrados para no ver a los confesores, que no necesitan la vista para curar las almas, sino el oído. Y en concreto les pide que no vean a ningunos frailes de ninguna orden religiosa, pero bajo ningún concepto, Curro, a nuestros hermanos descalzos. No recuerdo, se me escapa la razón, pero sí. Molina Lario pide específicamente pues que las monjas se abstengan de ver no, quizás sean dentro a la compañía de los descalzos. Dentro del cuerpo eclesiástico quizás sean los que los más liberales, los que invitaban más a saltarse esas normas de la castidad. Sí, exactamente, puede ser. No, pero son unas palabras muy ilustrativas para imaginarnos la figura de Molina Lario y para imaginarnos un poco su convicción religiosa y su moral. Es que, Curro, vamos a ver, a lo mejor me voy a remontar a algo que no tiene mucho que ver, pero ten en cuenta que la doctrina eclesiástica, si antes hablábamos de que el salto al clero era casi la única manera de ascender en la escala social, también esa doctrina eclesiástica lo filtraba y lo impregnaba absolutamente todo. Antes de ayer, como quien dice, o sea, me voy a ir a un capítulo que no tiene nada que ver, pero es que yo me acuerdo perfectamente de aquello. Cuando se abrió Balneario, que Balneario se abrió hace un siglo. Hace 100 años, literalmente. 102 años, 103 años. Cumplió hace nada. Bueno, pues con motivo de la apertura de Balneario se publicó una carta pastoral que creo que fue firmada por el obispo de la época, que fue Herrera Oria, donde se pedía específicamente a las mujeres que no se les ocurriera utilizar bikini, que llevaran faldilla, la espalda tapada, y a los hombres que fueran con pantalón, o sea, con pantalón corto, no con slip. Te estoy hablando de una orden pastoral de los años 50. Sí, que eso fue ayer. O sea, siglo XX, claro. Sí. Entonces, bueno, pues imagínate si echas 2 o 3 siglos atrás, pues cómo tendrían que ser esa rigidez en los preceptos, ¿no? Es muy llamativo. A mí me parece muy curioso. A mí también me parece igual. Por supuesto, me parece respetable. No quiero que nadie desde aquí piense que lo critico ni nada. Me parece contextualizarlo. Curioso, claro, desde la óptica de hoy en día de la historia, ¿no? Del siglo XXI. Pues sí. Hemos visto de que las monjas tuvieran que confesar con los ojos cerrados porque los curas no necesitaban para salvar el alma la vista, sino el oído, pues me parece absolutamente fascinante. La verdad es que sí.
Hemos visto esas palabras de Molina Lario y, bueno, bromas aparte, también hay que contar que Molina Lario sí llevó a cabo un montón de obras que le hacen entrar por la puerta grande en la historia de Málaga, un montón de obras sociales y de causas en las que Nos hemos quedado quizás, Curro, con la anécdota de su férrea moral, que la verdad es que llama mucha atención y que, oye, que tuvo su importancia en la época, pero no nos podemos olvidar de la huella absolutamente imprescindible que dejó Molina Lario en Málaga, que estas cimas terrenales. La más importante tuvo que ver con el abastecimiento de agua potable en la ciudad. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y muy inicios del siglo XIX, bueno, pues donde no había agua potable en ningún lugar de la ciudad. Bueno, aquello no solo representaba una complicación añadida para las casas donde tenías que ir a las fuentes para abastecerte de agua potable, sino que además, también lo hemos hablado en muchas ocasiones, Curro, pues representaba un problema de salud de primer orden, porque ahí había epidemias precisamente por la falta de agua potable, y entonces él resuelve ese problema con la dirección de los trabajos de la que se convertiría en la obra más importante del siglo, Curro, en toda España. Sí, además... que está ubicada en Málaga y que yo creo que en Málaga no se conoce mucho. Por eso desde aquí invitaría a todos, que además está recién rehabilitado, está precioso, de ir a ese lugar que sufragó y que dirigió precisamente el obispo Molina Lario, que es el acueducto de San Telmo. Eso es. Hace poco estuvo mi sobrina además allí, que hay hecho un parque infantil y tal. Sí, o sea, de que verdad, es muy recomendable para ir con pena niños porque el acueducto de San Telmo ha sido una infraestructura hidráulica y cultural, ya convertida en cultural con el paso de los años, que ha estado durante muchísimo tiempo olvidada y que hace relativamente poco, te estoy hablando de 2-3 años, se recuperó, se hizo un parque infantil, hay un montón de zonas verdes y es un sitio absolutamente delicioso para pasear y para recordar que esa obra civil que tenemos a un par de pasos en Ciudad Jardín, pues que llegó a ser en su época cuando empezó a funcionar en el año 1808, es la obra de ingeniería más importante del siglo en España. Hay que ponerlo en valor totalmente. En ese proceso de obras de caridad también destacaron otras como fueron las casuchas del entorno de Alcazaba, la colaboración en el Camino de Vélez, la reparación del Camino de Antequera que pasaba por el Torcal. Fueron muchas las obras de... Muchísimas. También reformó el Seminario Conciliar, amplió el convento de las Dominicas de la Aurora, renovó la iglesia de los Mártires, muy conocida en el centro, y fundó el Colegio de San Telmo. Un dato que se me ha olvidado comentar sobre el acueducto de San Telmo es que inicialmente llevó el nombre de Molina Lario, pero posteriormente adquirió el nombre del Colegio de San Telmo que estaba cerca. Y por terminar con la importancia de esa obra, permitió acercar, como ya decíamos, el agua potable a la población, porque ese ingenio tomaba el suministro del río Guadalmedina a través de un recorrido de 11 kilómetros y no solo fue importante para suministrar de agua potable a la población, sino que además también permitió mejorar el riego, lógicamente, y aportar fuerza motriz a los molinos, con lo cual fue muy importante. Esa obra fue fundamental, no solo para la salud personal, sino también para la economía y para el desarrollo agrícola de la ciudad, ¿no? Hay un último punto que liga de forma directa a Molina Lario con la Málaga de hoy en día y que nos hace también entender por qué su calle está situada ahí. Efectivamente. Y es que su figura está muy ligada también a la Catedral de Málaga, donde jugó un papel activo también. Sí, entre las muchísimas cosas que hizo, Molina Lario fue el responsable de promover la construcción del templo en su fase barroca. Estamos hablando de los años 1777-1778 y además de promover ese salto a la fase barroca, añadió los retablos y los dos órganos monumentales de la catedral. Logró catalogar también y organizar los fondos del archivo catedralicio. Y la curiosidad que probablemente muchos se están planteando, que si Molina Lario hizo tantas cosas, ¿por qué no impulsó la construcción de la segunda torre? Él impulsó la construcción de la primera, que se hizo gracias a la labor de Molina Lario, y tuvo que ver en vida cómo se paralizaba la segunda. Yo creo que si Molina Lario ahora levantara la cabeza, porque además está enterrado en el altar de la Encarnación, está enterrado en la Catedral de Málaga. Yo creo que si el pobre ahora levantara la cabeza y viera que la catedral no tiene la segunda torre, no le hubiese gustado diría, tanto nada. Tanto hacer obras. Pero yo creo, ese es un debate que ya abriremos en algún que alguna podcast, vez tenemos que hacerlo. Abriremos ese melón, pero yo creo que la Catedral de Málaga tiene su encanto así sin terminar. A mí me gusta, sí.
Yo soy de los conservacionistas tal y como está, quiero decir. Sí, pero... a mí yo creo que tiene su encanto. Sí, pero yo creo lo que sí urge, por favor, es el arreglo de las cubiertas. Totalmente, eso sin duda. Eso sí que no... Y porque lo otro como... al final es un detalle estético que ha convertido nuestra catedral en la manquita en todo el mundo, pero sí que es cierto que las cubiertas, eso es realmente donde tendríamos que esforzarnos por poner el foco y no solo el foco, sino el recurso, claro. Y sobre todo que es un lugar de visita también, que es un lugar que se le puede sacar más partido y que merece la pena visitar también. Porque es deliciosa la visita a la cubierta de la catedral. Yo desde aquí recomiendo, cuando se tenga oportunidad en la noche de los museos, en la noche en jornadas de puertas abiertas que hace la catedral, que si tienen ocasión vayan a visitar las cubiertas porque... una visión panorámica de Málaga que es completamente diferente, ¿no? Pisando suelo del siglo, pues imagínate. Totalmente. Un montón de siglos del 18 según la última aportación del obispo Molinari. Pues sí. Llevamos, Ana, 45 capítulos, como decíamos al principio. No hemos tocado nada de la catedral todavía o apenas nada. Yo creo que es una asignatura pendiente. Ese es el gran debate, pero sí, eso tenemos que abrirlo y contar la historia de la catedral. Bueno, que ahí, aparte de la historia en sí, que lógicamente, como ocurre en todas las catedrales españolas, todas las catedrales europeas, se prolonga durante varios siglos. Totalmente. Pues en el caso de Málaga, en el interior de la catedral, bueno, hay algunas curiosidades que merece la pena destacar porque son absolutamente fascinantes. Pues sí, es otra de las asignaturas pendientes que tenemos, así que ya hemos contado la historia ya de la Armengual de la apuntamos. Mota. Eso es, totalmente. Hemos contado la historia de Armengual de la Mota, de Molina Lario. Bueno, a partir de ahora yo creo que cuando pasemos por Armengual de la Mota y Molina Lario ya seremos capaces en el primer caso, de saber quién fue Armengual de la Mota y en el segundo, por lo menos, de saber que Molina Lario y los Larios no se tocaban nada. Exactamente, no tienen nada que ver. Pues un placer, como siempre, haber compartido este ratito. A ti siempre, Curro. Nos vemos la semana que viene, a ver cómo lo cuadramos, porque estamos ya en ese... Lo cuadraremos, haremos obras de ingeniería, pero el podcast estará aquí puntual el viernes. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.